hoy le quiero compartir un tema que he titulado La presencia de Dios lo cambia todo. Diga conmigo, la presencia de Dios lo cambia todo. Gracias por su entusiasmo. Repítalo nuevamente. La presencia de Dios lo cambia todo. La presencia de Dios lo cambia todo. Hoy en la iglesia tenemos un desafío para aprender y desarrollar buenos hábitos. Y debemos ser una iglesia de la palabra. Porque lo único que cambia la mente y el corazón del hombre se llama Jesucristo y su palabra. La generación presente tiene la gran responsabilidad de entregar a la siguiente una fe verdadera. Y es que la medida de nuestra entrega y de la santidad que hoy tengamos determinará la fe de la siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén? La medida de consagración y de fe de esta iglesia determina cómo va a ser de fuerte la fe de la siguiente generación. Yo estoy de acuerdo de leer libros de crecimiento, yo estoy de acuerdo de aprender de muchos escritores y de tener una mente aperturada para el aprendizaje. Pero sé que lo único que transforma la mente del hombre es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces podemos aprender acerca de los hábitos, del bucle de los hábitos, pero hay situaciones con las que no hemos podido cambiar, que estamos lidiando con vicios, con hábitos que aunque identificamos cómo opera el hábito, necesitamos que venga libertad por el Espíritu Santo para que conociendo esa libertad que es en Cristo la podamos disfrutar. Porque entonces si Cristo no fuera suficiente, no lo necesitaríamos para la transformación del ser humano y tendríamos con las rutinas y el pensamiento cotidiano del hombre. Los hábitos nos hacen nuevas personas, nos hacen un ser mejorado, nos hace tener una nueva renovación en nuestra presentación como seres humanos en esta tierra. Pero transformación espiritual solo la produce la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo cambia todo. Gracias por su amén. Amén. Solo la presencia de Dios, lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos, termina siendo combustible para que nosotros nos estemos comportando de acuerdo a lo que consumimos. Lo que vemos, lo que oímos es lo que termina siendo los patrones conductuales en nuestra vida. Un científico tuvo una reunión con un pastor y este pastor se llama John Bevere de Estados Unidos. Este hombre habla del impacto de la Biblia en la mente de una persona. Y yo le voy a pedir que ponga atención a este video del impacto de la Biblia en el cerebro del ser humano. Vamos a verlo a continuación. Una de las prioridades de un padre cristiano y una madre cristiana es transmitir la fe a sus hijos de forma correcta. Todos queremos que nuestros hijos crezcan y desarrollen su propia fe en Cristo con madurez y solidez. La pregunta, sin embargo, es: ¿qué hace que los hijos tengan una fe fuerte cuando crezcan y que no la abandonen cuando lleguen a ser independientes? Con esta pregunta en mente, Lifeway Research encuestó a 2,000 padres creyentes, principalmente protestantes, en los Estados Unidos. Durante el estudio, todos ellos asistían al menos una vez al mes a la iglesia y tenían hijos adultos entre los 18 y los 30 años de edad. La investigación tenía la intención de descubrir qué prácticas en la crianza daban fruto a largo plazo en cuanto a salud espiritual. Para que el estudio fuera más efectivo, Lifeway adoptó un doble enfoque para el estudio. La primera estrategia de los investigadores fue encuestar a los padres sobre 40 factores que podrían afectar el desarrollo moral y espiritual de un hijo. Algunas de estas preguntas fueron, por ejemplo, si los padres se habían divorciado durante la infancia de su hijo o hija, si la familia comía y oraba junta, a qué tipo de escuela o colegio iba el pequeño, con qué frecuencia asistía posteriormente al grupo de jóvenes o adolescentes de la iglesia e incluso qué tipo de música escuchaba el niño. La segunda estrategia fue pedir a los padres que describieran la salud espiritual de sus hijos adultos.
utilizando 8 factores observables. Cada hijo recibió un punto si él o ella se identificaba como cristiano, compartía su fe con los incrédulos, estaba involucrado en su congregación, leía la Biblia regularmente, servía en una iglesia, enseñaba a otros en su comunidad de fe, servía a sus vecinos o apoyaba a las misiones locales o extranjeras. Pero algo interesante sucedió. Los padres dieron observaciones sobre 3.472 hijos adultos y el 85% fueron identificados como cristianos por sus padres. Pero el estudio logró identificar que solo el 3% realmente tenían prácticas que los definían claramente como creyentes. El 47% desarrollaba solo alguna acción que los identificaba como cristianos. El 39% se identificaba como cristianos, pero no tenían ninguna de las prácticas cristianas antes mencionadas, y el 11% se identificaron como no creyentes. Hemos recopilado a continuación los 11 factores más importantes que, según el estudio, hicieron que los niños criados en entornos cristianos mantuvieran su fe al crecer. Pero antes de ver los factores positivos, veamos 3 elementos negativos que, según el estudio, inciden negativamente. El tercer factor negativo es que el niño escuchaba principalmente música secular mientras crecía en un hogar cristiano. El segundo factor era que el niño era rebelde al crecer. El primer factor negativo era que el niño o niña dejó de sentir interés por asistir a la iglesia cuando llegó a la adolescencia. Ahora, veamos los 8 factores que inciden positivamente en el desarrollo de la fe de un niño a largo plazo, según lo descubierto por el estudio de Lifeway. El octavo lugar, un factor importante que influía en los niños positivamente, era el hecho de que los padres señalaran principios bíblicos en la vida cotidiana a sus hijos. En séptimo lugar, cada vez que los padres se equivocaban, tenían la actitud de pedir perdón a sus hijos por sus faltas. En sexto lugar, la influencia de las personas cercanas, al parecer, tiene mucho que ver. En este caso era la cercanía de un amigo o amiga que era una buena influencia para que el niño siguiera a Cristo. Y en quinto lugar, si el niño estaba comprometido de alguna forma en viajes o proyectos misioneros, esto influenciaba muy positivamente el desarrollo de la fe del niño. Finalmente, veamos los 4 factores que más influyen en la fe futura de un niño según el estudio. En cuarto lugar, tenemos un factor que podría pasar desapercibido o que los padres podrían llegar a darle poca importancia, y tiene que ver con el tipo de música que escuchaba el niño. El estudio encontró que un elemento clave en el desarrollo de la espiritualidad del niño es si de pequeño escuchaba principalmente música cristiana. Al respecto, Travis Max publicó una nota en Coalición por el Evangelio en la que dijo: lo que puede sorprender es cuán alto en la lista estuvo este factor, escuchar principalmente música cristiana. No debemos descartar la verdad detrás de la antigua observación de Agustín, de que cantamos la verdad en nuestros corazones. Cuando cantamos juntos como congregación y cuando alabamos a Dios por nuestra cuenta o cantamos canciones que fortalecen nuestra fe, reforzamos la belleza de nuestra fe. En tercer lugar, el tema de los espacios de servicio en la iglesia también influían considerablemente. Si el niño o niña servía regularmente en su congregación, tenía la posibilidad de desarrollar una fe más fuerte en el futuro. Con respecto a este punto, Travis Max escribió: ten en cuenta que el factor relacionado con la iglesia es sobre el servicio, no solo la asistencia. No era solo que los padres llevaban a sus hijos a la iglesia donde el clero profesional podía alimentarlos espiritualmente, sino que los niños eran incluidos e integrados a la iglesia a través del servicio. El hábito de servicio a otros en la iglesia y la comunidad probablemente formaron a estos jóvenes adultos de una manera que les impidió identificarse meramente como consumidores de la iglesia, sino más bien como contribuyentes a la edificación del pueblo de Dios. En segundo lugar, según el estudio, los niños que aprendieron a orar tanto de forma privada como pública mientras crecían tenían más posibilidades de tener una fe sólida en el futuro. Es claro que la oración es un factor determinante a la hora de discipular a nuestros hijos. La oración le permite a un pequeño desarrollar una relación con Dios personal y autodirigida, un elemento que sin duda es de vital importancia. Y finalmente,
El factor que más influye en el desarrollo de la fe del niño, según el estudio, muy por encima de los demás factores, fue el hecho de que los padres le enseñaran a sus hijos a leer regularmente la Biblia mientras crecían. No debería sorprendernos el hecho de que sea la lectura de las Escrituras el elemento que más influye en el fortalecimiento de la fe de un niño. No en vano, la misma palabra del Señor dice en Deuteronomio 6, 6 y 7: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O el consejo que le da Pablo a su amado discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La conclusión clave del estudio es un descubrimiento simple pero profundo de que la palabra de Dios es la que realmente cambia la vida, dijo Hannah Magruder, directora de Lifeway Kids. Llama la atención que los 3 últimos factores tienen que ver todos ellos con la acción básica de comunión y crecimiento espiritual: leer la palabra de Dios, orar y congregarse. La influencia y las prácticas disciplinadas de los padres en la crianza son sin ninguna duda profundamente importantes a la hora de que un niño proveniente de una familia cristiana mantenga su fe en el futuro. No en vano la misma Escritura dice en Proverbios 22:6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que para aprender y desarrollar nuevos hábitos debemos ser una iglesia de la palabra. Se supone que un cristiano lee la Biblia, ¿sí? Eso es lo que se supone, que un cristiano debe leer la palabra de Dios. Se supone que debemos meditar en las Escrituras. Dice la Escritura en Josué capítulo 1 versículo 8, lo aprendimos en la escuela dominical desde pequeños: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El llamado no solo es a leer, sino a meditar. Usted ha escuchado hoy la fuerza de la meditación trascendental, la práctica del yoga. Y le quiero decir que son más fieles los que practican el yoga que los cristianos a la lectura de la Biblia y de la oración. Más fácil la gente madruga a las 5 de la mañana a tratar de conectarse con el universo, los astros y todo lo que ellos creen, que un cristiano a la oración. Así que tenemos el resultado de vida que tenemos, no solo por los hábitos que hemos desarrollado, sino por la vida y la intensidad de la meditación que tenemos de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser transformados en el Espíritu de Dios por medio de su palabra? Dígame amén. Dígale al que está a su lado: no se me duerma. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos tienen la delicia en la palabra de Dios? Si esa era verdad, no sé si es verdad. Ahora dice la escritura acá: hay una delicia para el que ama el camino del Señor a través de las Escrituras. Así que dice que en la ley del Señor meditará de día y de noche. ¿Se le parece esto a lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8? Meditar de día y de noche. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? No solo que la leyó, ¿cuándo fue la última vez que usted meditó en lo que leyó? No solo eso, ¿cuándo fue la última vez que usted comenzó a aplicar o yo comencé a aplicar lo que leímos en la Biblia? Es que no es solo leer, no es solo ir a la iglesia, no es ser parte del sistema religioso. Es cuánto la Biblia está haciendo transformación en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Es que el hombre por sí solo, usted y yo somos perversos de corazón. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón de los hombres más que todas las cosas.
¿Quién lo conocerá? Así que no solo se trata de aprender buenos hábitos, levantarse temprano, que eso está muy chévere, no está mal empezar a ser buenos lectores, pero necesitamos venir a las Escrituras para que las Escrituras traigan un nuevo sistema de transformación en nuestra mente. Cuando estamos en depresión, cuando estamos en soledad, cuando estamos en miedo, cuando estamos en pánico, cuando nos sentimos abrumados por la vida, no es cuánto conocimiento tienes de la Biblia, sino que de ese conocimiento, cuánto tú confías en la palabra que Dios te ha dado, porque la presencia de Dios lo cambia todo. Gracias por su entusiasmo. La palabra de Dios lo cambia todo. El método de Dios para cambiar los hábitos a través de la Escritura es lo que Él nos ha entregado. Por eso en Romanos 1:21 dice: y por eso, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de engaños y de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino los que también se complacen con quien los practican. Santo. Por eso lo único que transforma al hombre es la presencia de Dios. Hay hábitos que podemos incorporar, pero hay hábitos que comenzaron a instaurarse, a estacionarse en nuestra vida, con los que estamos hoy luchando y lidiando, que necesitamos la intervención divina del poder del Espíritu Santo, porque la presencia de Dios lo cambia todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Reaccióname a la palabra, porque si no se me duerme. ¿Sí o no, hermana? ¿Estamos bien? La Biblia dice, en este pasaje, entendemos todo lo que hablamos como las obras de la carne, pero también comenzamos a verlo desde la óptica de hábitos destructivos. Es lo que nosotros hemos traído. No es que yo voy a la iglesia, no es que yo soy cristiano desde pequeñito. No, es que usted ha ido a un local donde cantan. Usted ha ido a una bodega donde la gente se sienta y se monta un pastor y predica. Pero que haya transformación en el corazón, eso es lo que necesitamos pedirle al Señor. Que lo que está escrito sea verdad en nuestro corazón. Que lo que está escrito lo comenzamos a vivir. Que cuando la Biblia dice algo, comience a ser para nosotros una realidad. Es allí entonces donde podemos experimentar que la presencia de Dios lo cambia todo. Romanos 12 dice: no imiten las costumbres, no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándole la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. Necesitamos transformación en nuestra mente, y no va a haber transformación si primero no hay renovación. Cuando renovamos pensamientos, entonces las consecuencias, el resultado, el efecto es transformación. Cuando yo permito que la palabra me renueve, entonces el resultado va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Porque la presencia de Dios lo cambia todo. ¿Qué pasaría si empezáramos a meditar cada día en la palabra? ¿Qué pasaría si usted sacara 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche? O sacara un espacio en la mañana y en la noche y meditara en la palabra del Señor. ¿Qué cree usted que cuál sería la consecuencia de leer, de hacer una oración, de interiorizarla? Yo le doy mi palabra de fe. Yo le aseguro, yo me comprometo a decirle a usted que sí es posible ver resultados, porque solo Dios transforma la mente y el corazón del hombre. Sí, Dios sí cambia. Sí, para Dios no hay nada imposible. Entonces, las conductas y las costumbres que no hemos podido cortar porque creemos que servir en una iglesia se traduce en realmente transformación de vida, estamos equivocados. Tenemos que darle la importancia a la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó su Biblia y la abrió en la noche para pensar los pensamientos del Padre? Hoy lo que tenemos en la iglesia evangélica en el mundo es la ausencia de la palabra, la presencia de eventos y la ausencia de la escritura. Y yo creo que esta generación debe reincorporar la palabra de Dios para transmitirla a las nuevas generaciones, porque lo que cambia es la palabra de Dios. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué pasaría si meditáramos en la palabra? Es más, póngase un reto hoy. Yo me lo voy a poner. Ese reto lo voy a llamar de día y de noche por 40 días. De día y de noche. Meditar hacer esta palabra de día y de noche. Entonces el reto de 40 días. Voy a leer la palabra todos los días. Voy a meditar en la palabra todos los días. Yo le aseguro que vas a ver nuevos resultados en tu vida. Vas a ver el obrar de Dios. Estás poniendo tu esperanza en el hombre. Estás poniendo tu esperanza en tu amigo. Estás poniendo la esperanza en la ayuda del ser humano. Pero cuando tú clamas a Dios, intimas con Él, entonces dice la escritura: yo oiré desde los cielos. Le has contado a todas las personas tus problemas, pero no has hablado conmigo. Has corrido a tocar 100,000 puertas y no te has arrodillado. El único que transforma, que cambia, que rompe los moldes, se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Debemos enseñar la palabra de Dios como la única fuente de transformación de los pensamientos del ser humano. Porque cuando el pensamiento se transforma, las acciones se transforman. Para desarrollar buenos hábitos, para andar en los caminos de Dios, en la justicia del Dios inmutable, del Dios que no cambia, entonces necesitamos abrazar su consejo. Necesitamos enseñarlo de generación en generación. Si usted entra a esta iglesia, en el pasillo al lado derecho de su mano entrando, va a encontrar un cartel que dice: somos una iglesia multigeneracional. Es decir, somos una iglesia de todas las generaciones, porque servimos a un Dios que no cambia y que ha dado una palabra para todas las generaciones. Gracias por su amén. Amén, hermana. ¿Usted amén? Por eso la Biblia nos expresa que cuando Dios se le manifestó a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que yo soy el Dios de todas las generaciones. Y lo que Dios habló ayer lo sigue sosteniendo hoy. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios lo que ha dicho permanece y su palabra todavía transforma. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, por los siglos de los siglos. Yo de usted me emocionaba y me paraba hasta en la silla. No, lo traigo a que la alabe ahora. Así que la escritura nos habla de enseñar a las generaciones.
¿Por qué la presencia de Dios cambia? Porque lo que Dios ha dicho todavía está vigente. Lo que Dios ha dicho de que los niños abortados son un crimen y es un derramamiento de sangre, todavía está presente. Lo que Dios ha dicho de la familia no ha cambiado. Lo que Dios ha dicho de la identidad sexual no ha cambiado. Lo que Dios ha dicho del gobierno no ha cambiado. Lo que Dios ha dicho de la santidad no ha cambiado, porque Dios no cambia. Dios es el mismo, su palabra permanece. El hombre falla, los hombres corrompen el evangelio. Hemos tenido malos ejemplos, hemos sido malos modelos, hemos sido malos ejemplos, pero Cristo, ese no cambia. Ese es el único que transforma al ser humano. Amén. Es el único. Por eso el Salmo 78:3 da relevancia a un mensaje que debe ser llevado de generación en generación, que las nuevas generaciones deben de oírlo, digerirlo. Y dice la historia que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus imponentes maravillas, pues Él emitió sus leyes a Jacob, entregó su enseñanza a Israel, le ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Salmo 78:3. Tenemos que ser una generación que lleve la palabra de Dios a las nuevas generaciones. En resumen, los que estamos aquí sentados nos hacemos responsables de llevar el mensaje transformativo a las nuevas generaciones, porque lo que va a cambiar las generaciones no son los libros de Robert Kiyosaki, ni van a ser los de crecimiento personal. Hay una palabra que es sobre toda palabra, y es el nombre de nuestro Señor, que cambia, transforma al ser humano. El adicto es liberado. El ladrón deja de ser ladrón. El fornicario se aparta de la fornicación. El adúltero deja el adulterio cuando tiene un encuentro real y genuino con Jesucristo. No con la religión, no con el líder carismático, sino con Jesucristo, que transforma vidas. Nicodemo lo vivió. Juan 3. ¿Qué hago para entrar al reino de los cielos? Te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, necesitas un encuentro real y genuino con el único que puede transformar. Porque solo la presencia de Dios cambia al hombre. Solo un encuentro con la gloria de Dios fue que hizo que Moisés se convenciera cuando estaba en el desierto. Fue la gloria que se le manifestó a Isaías en el capítulo 6 de su libro, cuando él vio el trono alto y sublime y las vestiduras llenaban el templo. El humo que representaba la gloria de Dios estaba en ese lugar. Entonces él pudo decir: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, y siendo un hombre de labios inmundos he visto la gloria de Dios. Solo somos transformados cuando nos acercamos a la persona de Jesucristo. Hay hábitos, hay vicios que has intentado dejar, que estás luchando por dejar, y yo no te juzgo ni te señalo. Hoy yo te aplaudo porque tú calificas para que la gracia y el amor y la misericordia de Dios te alcancen y te abracen. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano señala las debilidades del hombre para juzgarlo y para criticarlo. Dios las señala para mostrar dónde está la maldad y que necesitamos un Dios transformador. Si yo fuera tan bueno, entonces no necesitaba a Cristo. Si esta iglesia fuera gente tan santa y tan sana, vámonos de este lugar, porque no necesitamos a Cristo. Aquí esto es un hospital de gente enferma, que el único que ha podido sanarnos y restaurarnos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que cuando nadie nos aceptaba, Él nos aceptó, que cuando todos nos desecharon, Él nos acogió, que cuando todos nos señalaron, Él nos abrazó, que cuando nos fuimos de casa y comimos con los marranos como el hijo pródigo y volvimos a casa, Él nos estaba esperando con un banquete. Y el Señor te dice: déjate amar. ¿Qué esperas? Hay un lugar para ti. Déjate amar, porque lo único que hará que tú y que yo, Juan Esteban Pulido, cambie mi manera de pensar, mi mente carnal, mis comportamientos carnales, mi naturaleza tendiente al pecado, es la presencia del Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Nadie me puede cambiar. El consejo de un pastor tampoco cambia. El consejo de la mamá a veces tampoco cambia. El consejo del líder no cambia. Lo único que cambia y transforma
es el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Malaquías 3:6 dice: porque yo, el Señor, no cambio. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Es que el Señor no cambia. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón van de generación en generación. Salmo 33:11. Si alguien hoy está aquí, se siente decepcionado, desilusionado, que Dios no lo escucha, que Dios no la escucha, que Dios se olvidó de usted, que está en el valle de la sombra de la muerte, hoy el Señor a alguien ha traído a ese lugar. Hoy el Señor ha permitido que te sientes en esa silla para recordarte: no te he dejado un centímetro de tu vida. Si te hubiera dejado, no estarías aquí sentado todavía. Y estás aquí en esta mañana porque no he terminado contigo. Yo de usted decía amén. A ver, Lucero, ¿qué pasó? Amén, Lucero. Ojo que usted se hincha. Si la generación presente no desarrollamos una confesión de fe más alta, de un servicio dominical que trasciende en la semana con hábitos que reflejen la fe, estamos entonces nosotros yendo en contra de lo que supuestamente decimos que creemos. Si no permeamos las nuevas generaciones con los hábitos de la fe, ¿qué serán de nuestros hijos? ¿Qué serán de nuestros discípulos? ¿Qué será de nuestro entorno? Necesitamos manifestar a Cristo. Según una estadística por una organización muy grande en los Estados Unidos, la organización Barna dice que la iglesia evangélica americana va a perder el 35% de los creyentes después de la pandemia. No que no van a volver esporádicamente, sino que van a perder 35% de los creyentes. No volverán a la iglesia después de la pandemia. Entonces, ¿qué se espera de la generación que se supone que es el relevo de la fe, de los hábitos del reino? ¿Qué se supone de aquellos que van a continuar la carrera de la fe? Hoy profetizamos que esta estadística se revierte y creemos por una iglesia avivada, llena del fuego, de la pasión por Jesucristo y su palabra. Esta es la razón por la que hoy necesitamos una iglesia comprometida con el conocimiento, con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús dejó registrado allá en el Evangelio de San Juan 5:39: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La frialdad que nos muestra la encuesta de Barna es la consecuencia al descuido que se le ha dado a la palabra de Dios. Hemos estado en la casa del pan aguantando hambre. Tenemos en las casas hasta 10 Biblias aguantando hambre porque no hemos vuelto a la palabra. Quiero decirle que Facebook no va a salvar al mundo, que Instagram no va a salvar al mundo, que Twitter no es la respuesta del hombre, que ninguna organización política es la respuesta al hombre, que la única respuesta al hombre es volver el corazón a Dios y pedirle a Él que tenga misericordia de nosotros y que transforme la mente, el alma corrupto de nuestro ser para que seamos semejantes a Él. No, yo no sé si sigo predicando, la verdad. No sé. José, no sé. Hay un grupo al que se le hizo una encuesta de 2.500 cristianos evangélicos. Así que una organización hizo una encuesta a personas que se congregaban un mes, por lo menos un mes en la iglesia. Y le hicieron esta pregunta: ¿cuántas veces lee usted la Biblia a diario? Así que la respuesta de los 2.500 personas entrevistadas, el 32% dijo que a diario lo hacía. El 27% dijo que a veces por semana lo hacía. El 12% dijo que lo hacía una vez por semana. El 11% dijo que varias veces a la semana. El 5% dijo que lo hacía una vez cada semana. Y el 12% rara vez o nunca toma la Biblia. Se supone que el cristiano debe leer la Biblia. Amén.
Se supone que debiéramos de leer las escrituras. Se supone que debiéramos de tener encuentro con los evangelios. Ay, eso dice la Biblia, que Cristo viene por segunda vez. Ay, en serio, yo no sabía. En serio que hay un bautismo en el Espíritu Santo. En serio que uno habla que es que en otro idioma, en lenguas. ¿Y qué es eso? Porque hay desconocimiento de las sagradas escrituras. A esos mismos creyentes, a los 2500, se les volvió a hacer la entrevista o la encuesta. Y es que el 35% de los creyentes entre 50 y 64 años eran más tendientes a leer la Biblia. El 30% de esas personas menores de 50 años leían la Biblia, es decir, un porcentaje más abajo. El 32% de los 2500 dijo que pensaba en las verdades bíblicas durante el día. Otros dijeron que el 20% leían las escrituras una vez por semana. El 9% dijo que meditaba en ella alguna vez por lo menos en el mes. Pero somos cristianos. Y vaya, mires, el que practica yoga todos los días, se madruga a las 5 de la mañana, abre su tendidito, abre su colchoneta y el mosquito. Y levántese usted a orar a las 6 de la mañana. Es más fiel la gente que no conoce al Señor en sus propias prácticas. Así que les hicieron una pregunta a estas personas, que si sentían necesidad de leer la Biblia. De las 2500, el 33% dijo que sentía necesidad de leerla a diario. ¿Sabe por qué? Porque ya era un hábito. El 25% estuvo de acuerdo, pero dijo que no había necesidad en sus corazones de leer las escrituras. El 20% estuvo de acuerdo, que no sentían necesidad. Y el 22% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, porque ni leía la Biblia. La ausencia de la Biblia en las congregaciones traerá unos límites y unos finales catastróficos en nuestras vidas espirituales y en las congregaciones actuales. Porque necesitamos volver a la palabra, porque solo la presencia de Dios y solo la palabra del Señor transforma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé si sigo predicando de verdad. Si usted va a aplaudir al Señor, apláudalo, pero no. No podemos olvidar que los hábitos se pueden desarrollar en nuestra vida, sean buenos o sean malos. Pero también tenemos que reconocer que hay hábitos que se han incrustado, se han venido a vivir en nuestro corazón, que han evolucionado a un nivel de atadura, y solo el poder de Jesucristo puede romper esos patrones y esas ataduras. Tú puedes hacer camino a la libertad, y después de que lo hagas tienes que seguir permaneciendo en Cristo. Porque San Juan 15 dice que el que no permanece en mí, entonces se muere. Tú tienes que conocer la libertad en Cristo y sostenerla. Hay situaciones en nuestras vidas que no podemos modificar sin la bendita intervención del poder de Dios. Necesitamos el obrar de su palabra en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Por eso en Zacarías 4:6 dice: entonces me dijo el Señor, no es por poder ni por fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. En Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Sabe quién es la raíz de David? Es Cristo, porque Cristo viene del orden de la descendencia de la casa del rey David, y él se conoce como el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá venció en la cruz del Calvario, y esa victoria que él obtuvo es la victoria de la iglesia. Así que el Señor te dice: no llores, porque ya Él ha vencido. Y por eso dice la escritura también en Apocalipsis y en Jeremías 51, 38, 40: y ellos han vencido
por medio de la sangre del Cordero, Apocalipsis, y por el testimonio que dieron. ¿Cómo han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. El psicólogo es importante, el parapsicólogo es importante, pero solamente las ataduras y los demonios salen con el poder de Jesucristo. Las enfermedades se sanan con el poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levántenla, alábalo. Alaba al Señor esta mañana, porque solo es el poder del Espíritu Santo. Ay, yo no sé, tan tímidos. Quisiera verlo en el pasado en la discoteca. Permiso. La presencia de Dios lo cambia todo. Leer la palabra, según los científicos, trae un efecto grande en el cerebro. Yo voy a pedir que me pongan este corto video de los efectos de la palabra de Dios en el cerebro humano. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2, de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida. Pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. ¿Eso ocurre cuando lees la Biblia 4 veces por semana? Así es. Problemas de ira caen un 32%. Amargura en relaciones, matrimonios, relaciones con los hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área, cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, ¿cómo se sienten? Paralizadas espiritualmente. Y eso hace la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana o más, ese sentimiento decae 60%. La pornografía cae un 61% y eso es muy importante. Cuando miramos los hábitos positivos, el compartir la fe aumenta un 200%, porque confías en la palabra de Dios. Un aumento de 230% del discipulado, y eso es increíble. Así que hay un cambio en el cerebro cuando se expone a las sagradas escrituras. Así que cuando yo me acerco a la escritura, voy a comenzar a tener una presencia de Dios nueva en mi vida. Yo creo que antes de salir de este lugar nos vamos a hacer la meta de acercarnos a la palabra del Señor. Amén. Le voy a hablar de 3 generaciones, de 3 problemas y de 3 milagros. 3 generaciones, 3 problemas, 3 milagros. La generación que conoce a Dios acercará a la otra a Cristo. Lo repito, la generación que conoce a Cristo va a acercar la otra generación con el poder del evangelio. La primera generación lo voy a llamar Jairo. Dice la escritura que vino un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que viva. Y mientras aún él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija se murió. Una generación Jairo, un problema, una enfermedad, y un milagro el que vamos a ver. La generación que conoce a Cristo puede acercar a otra a Cristo. Quien no conoce a Cristo no puede acercar a otra generación a Cristo. Siempre lo que dice Mateo, que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al mismo hueco. Así que este hombre Jairo representa las generaciones que están teniendo comprensión de quién es Cristo.
Y él tiene una necesidad, que su siguiente generación, que su hija le conozca, que sea sana. Así que cuando él viene con esa petición delante de Cristo, él va rumbo a su hogar, aun cuando le han dicho que la hija ya murió. Cuando una generación conoce al Señor, comienza a ser una generación intercesora por otros. Cuando alguien conoce a Dios, comienza a pedir y a clamar a Dios por aquellos que le conocen. Jairo intercedió por su hija. Así que le llegó la noticia, su hija se murió. Así que Jesús comenzó a irse hacia la casa. Y mientras llegaba a la casa, dice la escritura que cuando llegó al lugar, sacó a toda la gente de la casa. Para afuera, para afuera. Esa gente no es pro fe, sino pro duda. Todos estaban, no, se murió. Y Jesús los sacó a todos. Uno tiene que sacar gente que no es pro fe en nuestras vidas. Uno tiene que sacar gente que solo habla negativo todo el tiempo. Uno tiene que retirarse de esos ambientes de atmósfera de crítica que no le aportan a uno. Yo quiero que tú estés en una atmósfera donde la gente te diga, tú lo vas a alcanzar, tú lo vas a lograr, Dios está contigo. Aunque estás pasando por este momento difícil, Dios te va a abrir la puerta. Estás luchando con este pecado, yo veo que Dios te está libertando. Yo veo que tú eres posibilidad, que tú lo estás alcanzando. Así que Jesús sacó lo negativo, lo sacó para afuera. Y se acercó a la cama donde estaba la niña. Acercó al papá, ¿cómo se llamaba el papá? Jairo. Y acercó a la mamá, ¿cómo se llamaba la mamá? Ni idea. Se acercaron allí y le tomó la mano a la niña y le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y Jesús le dijo, ella no muere, ella no está muerta, ella está dormida. La iglesia no está muerta. La iglesia quizás ha estado dormida, pero la palabra profética para ti es Talita cumi. A ti te digo, levántate. Levántate de la postración. Levántate. La primera generación es Jairo. El problema, la enfermedad, y el milagro, la resurrección. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y si alguien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Así que la generación que acercó a la próxima fue Jairo. Tú vas a acercar a otras generaciones al Mesías. La segunda generación que acercó a alguien más fue un centurión. ¿Quién es un centurión? ¿Por qué se llama centurión? Porque tenía a cargo 100 hombres del imperio romano de guerra. Centurión viene de la palabra centuria o de la palabra 100. Tenía 100 encargados en su mando. Así que este hombre se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, tengo un esclavo enfermo en casa para muerte. Y Jesús le dijo, vamos a tu casa, te voy a visitar, voy a orar por ese muchacho. Y él le dijo, no, yo no soy digno que tú entres debajo de mi casita. Yo no soy digno. Da la palabra porque yo soy un hombre de autoridad. Y yo le digo a este ve y va, y le digo a este ven y viene. Entonces da la palabra, que con solo que tú des la palabra, mi siervo sanará. Así que Jesús vio la fe de este hombre y soltó la palabra. Jairo conectó la generación del esclavo con el Mesías. Jairo fue el puente entre Cristo y su siervo. Escúcheme bien, la generación que conoce a Dios será la generación que va a conectar a los que no conocen. Porque solo Dios, solo la presencia de Dios cambia. Amén. Amén. Dos mujeres, vengan ustedes dos acá. Dos mujeres, cuidado, se caen, se resbalan rápido. Voy terminando con esta. Esta es la mujer cananea. Venga usted para acá, que usted es la endemoniada. En la historia, la mujer cananea, una mujer de Ciro Fenicia. Es Ciro Fenicia, dice la Biblia, porque vivía en ese lugar. Así que esta mujer tenía una necesidad, una generación que va a conectar una generación de endemoniados con el Mesías. Ella no lo conoce, pero ella es gentil, ella no es judía, pero ella ya ha escuchado que hay un hombre que se llama Jesús, que es el Salvador del mundo, y anda sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y echando fuera a los demonios. Ella creyó en el Mesías sin ser judía. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Pero a los que le creyeron, los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Así que esta mujer vio que Jesús pasaba y le dijo: Jesús, tengo mi hija endemoniada, ven y sánala. ¿Cómo dijo? No, pero con entusiasmo yo no voy allá. Entonces ella estaba llorando, desesperada, angustiada, gritando: tengo la hija endemoniada. ¿Y sabe qué hizo Jesús? La ignoró. Y ella seguía gritando. Y Jesús volteó y le dijo: perra. Así lo dice la Biblia, y ya se lo voy a explicar. Le dijo perra. Hay que entender el contexto de esto. ¿Cómo es posible que Jesús, Dios, el Hijo de Dios, el que es todo amor, si yo pasé por el lado suyo y no la saludé porque iba corriendo y dijo que no tenía amor? Ojo, llegó donde Jesús y le dijo: perra. No, la ignoró. Porque en el contexto judío, los que se consideran el pueblo escogido de Dios solo es el linaje judío. Los demás son gentiles. En el contexto hebreo son perros, son indignos de recibir al Mesías. Iban a recibir al Mesías porque los judíos iban a ser el puente para que ellos conocieran. Pero a causa del rechazo del pueblo judío, entró el pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? Usted y yo. Usted y yo somos partícipes de las promesas en Abraham, aunque no somos judíos. Somos de la simiente de Cristo, somos la simiente insertada en la rama, dice la Escritura. Ponga cuidado a esto. Jesús volteó y le dijo: perra. Pero ella siguió diciendo: ah, sí, muy perra. Y le dijo a Jesús: aún los perros comen de las migajas que se caen de la mesa. Póngale cuidado a esto. No sé, para mí es la primera vez, habrán más casos, pero encuentro en este pasaje una expresión que no había visto, y es que Jesús se asombró. ¡Oh! ¿Usted se ha asombrado por el poder de Dios? Jesús también se asombra con nosotros, porque Jesús se asombró por la fe de ella y dijo: ¡oh! Nunca había visto una fe como la de esta mujer. Aunque todavía no es el tiempo de que tú recibas esta bendición, aunque todavía no era el tiempo de que tú recibieras la bendición de la salvación del Mesías, a causa de tu fe tú vas a conectar la siguiente generación. Porque la generación que cree que Dios puede hacer una obra es la que levanta a la que viene de relevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús liberó a la muchacha de esa demoniera que tenía y fue libre. Esa endemoniada fue libre de esos demonios. ¿Por qué? Porque las generaciones que conocen a Cristo podrán acercar a las otras que no conocen a Jesús. Tú jamás podrás acercar a alguien al Mesías si no lo conoces. Tú jamás podrás revelarle al Cristo escondido, al misterio escondido desde antes de la fundación del mundo si no lo conoces. Por eso blasfemas todavía de Cristo. Por eso todavía no has comprendido de qué se trata la iglesia de Cristo. Por eso todavía no hemos comprendido nuestra función en la tierra. Porque todavía necesitamos que Cristo nos sea revelado a nuestros corazones. Esta mujer entendió que el único que transformaba era ¿quién? Cristo. No vas a poder cambiar, muchas gracias muchachas, no vamos a poder cambiar hábitos que tenemos en nuestras vidas. Me pasas aquí las hojitas, mi amor. No puedes cambiar hábitos, yo no puedo cambiar hábitos si Cristo no viene en nuestra ayuda. ¿Cuántos queremos pedir al Espíritu Santo antes de salir de este lugar que Él venga y nos visite con su preciosa presencia? Amén. Si la presencia de Dios cambia todo, entonces yo voy a pedir que la presencia de Dios venga a este lugar.